Buenas, apreciados estudiantes. Hoy vamos a hablar de la célula. ¿Por qué la célula? Porque la célula es la unidad fundamental y estructural de los seres vivos. Por lo tanto, la célula es la base de todo lo que concierne al cuerpo humano. La célula es la unidad funcional y estructural y es capaz de realizar tres funciones vitales como es la nutrición, la relación y la reproducción. Es la unidad funcional porque todas las funciones que cumple el ser vivo las cumple a través de la célula. Si se mueve, habla, escucha, ve, se reproduce, es porque las células permiten a través de su función realizar esta coordinación. Y por otro lado es estructural porque todos los seres vivos parten de una estructura viva que es la célula. Entonces aquí vemos una imagen que representa la célula con una membrana plasmática que la separa del extracelular e intracelular, un núcleo central donde está el material genético y un citoplasma donde se encuentran una serie de organelos como las mitocondrias, los ribosomas, la membrana celular, el citoplasma, el nucleolo y el núcleo. Atendiendo a esa estructura, las células se clasifican en eucariotas, el material genético está bien organizado, y procariotas, donde el material genético está disuelto en el citoplasma y corresponden a las bacterias. Aquí tenemos dos imágenes que corresponden a la célula eucariota, bien organizada con su núcleo central, sus citoplasmas con sus organelos, y tenemos el de una procariota con un material genético disuelto, un núcleo no estructurado y su membrana plasmática. Las células eucariotas entonces tienen tres estructuras bien definidas, que es la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. La membrana plasmática es una estructura formada por una doble capa de lípidos y proteínas que rodea el citoplasma y constituye el límite externo de la célula. Sus funciones son protección del medio externo, regula el intercambio de la sustancia entre medio externo e interno, permeabilidad selectiva y una función bien determinante es que ella determina las características propias de cada célula y cada tejido. Quiere decir que la membrana plasmática es la que determina la función de cada célula. ¿Por qué? De cada célula. ¿Por qué? La membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica, una doble capa de lípidos. Aquí la pueden ver. Fíjense que estas estructuras aquí que ustedes ven azulita son los fosfolípidos y estas son las cadenas de ácido graso. Y aquí ocurre lo mismo. Entonces, una bicapa lipídica con estas estructuras que ustedes ven aquí verdes son las proteínas. ¿Ok? Proteínas que pueden estar incrustadas dentro de la misma bicapa lipídica. Y separa, como les dije, el medio externo del medio interno. Entonces, conociendo esa función de las células, otro concepto que tenemos que recordar es que el tejido es un conjunto de células que realiza una misma función y tiene una misma morfología similar. Entonces tenemos el tejido epitelial, que es un tejido de recubrimiento, tenemos el tejido conectivo, que es un tejido como de relleno, tenemos el tejido muscular, que conocemos que es músculo cardíaco, músculo esquelético y músculo liso, ¿verdad? Y tenemos el tejido nervioso formado por las neuronas. Esta imagen quiere significar pues que todos partimos de una estructura que se conoce como la célula y finalmente pasa a tejido, órgano, sistema. Y esos son niveles de organización. Nivel químico, nivel celular, nivel de tejido, nivel de órgano y nivel de sistemas y aparatos.
Entonces nos interesa la estructura de la membrana celular porque, como ya dijimos, la membrana celular, las características de esta membrana va a determinar las características funcionales de cada célula. Entonces vamos a estudiar en detalle la membrana celular. Entonces la membrana celular dijimos que era una bicapa lipídica formada por fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. Los fosfolípidos que presenta esta membrana celular es la colina y la esfingomielina. Tiene un gran número de proteínas y esa bicapa lipídica tiene una cabeza hidrófila que se la lleva bien con el agua y una cola hidrófaga que no permite pasar el agua. Tiene una permeabilidad baja a iones y moléculas y una permeabilidad alta a sustancias liposolubles, porque como es una bicapa lipídica, entonces digamos muy permeable a sustancias liposolubles, o sea, de grasitas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la membrana que les acabo de decir, entonces tiene unos glucopéptidos que corresponden a estas estructuritas que ven ustedes aquí verdecitas. Esos glucopéptidos protruyen hacia la parte externa de la membrana celular y actúan como receptores antigénicos. Los receptores antigénicos son receptores capaces de informar cuando entra una partícula extraña, que es un antígeno, a nuestro organismo. Además de eso, la membrana celular está formada un 50% de proteínas y estas proteínas son proteínas integrales, como esta que ven aquí, estas rosaditas son integrales, o tenemos proteínas que unen una célula a la otra y estas se llaman proteínas integrinas. Y también tenemos proteínas transportadoras, proteínas que van a permitir que sustancias del lado externo pasen hacia el lado interno. Entonces aquí tenemos las proteínas que les había dicho que son las proteínas de anclas o proteínas integrinas, lamininas y caerinas. Estas proteínas son las que se encuentran aquí, que unen una célula con otra. Son como unas proteínas de unión. Aquí dice, de anclas. Y hay unas proteínas como bombas porque requieren de una fuerza energética que se llama ATP, ¿verdad? Entonces ellas para poder producir transporte a través de ella. Entonces en esta imagen podemos resumir el transporte que ocurre a través de esta membrana. Entonces tenemos un transporte que se produce por gradientes hacia un sitio de menor concentración. O sea, esta tiene que haber mayor concentración y aquí un menor concentración para que pueda haber un gradiente de concentración. Las sustancias que difunden difusión simple tenemos como por ejemplo los gases como el oxígeno, el nitrógeno y el CO2. Estos difunden en forma simple, sin energía y sin proteínas que los ayuden. El agua también difunde, pero el agua necesita necesariamente de unas proteínas transportadoras. Hay otros transportes que se requiere de proteínas, entonces estas proteínas tienen como unos canales por donde van a dejar pasar las sustancias. Entonces el transporte a través de la membrana se clasifica en transporte pasivo y transporte activo. El transporte pasivo entonces lo tenemos difusión simple, que no requiere de proteína, y difusión fácil de un sitio de mayor concentración. Y está la difusión, transporte activo, que necesita de esta molécula de ATP y va en contra de un gradiente de concentración, o sea, va de un sitio de menor a un sitio de mayor concentración. Entonces, conclusión, existen dos tipos de transporte, un transporte pasivo y un transporte activo. Aquí podemos ver también la misma imagen con el transporte a través de la membrana. Entonces tenemos un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo puede ser por difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Cuando hablamos de ósmosis hablamos de y el transporte activo puede ser secundario o primario.
En esta imagen vemos dos compartimientos separados por una membrana. En el primer caso la membrana es permeable a todo, o sea que permite que entre y salga todo. En el segundo caso la membrana es impermeable, entonces no permite el paso de un compartimiento a otro. Y en la tercera imagen vemos que es semipermeable, o sea que pueden pasar algunas partículas sí y otras no. Entonces el transporte pasivo es el transporte que ocurre a favor de un gradiente de concentración y no hay gasto de energía. En ese transporte pasivo entonces tenemos la difusión simple, la difusión facilitada a partir de proteínas y la ósmosis, que no es más que agua de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. En esta imagen entonces tenemos una difusión simple donde estas palitas no hay ningún problema, ¿verdad? Estas que ven aquí moraditas son las proteínas que están metidas dentro de la pared. Entonces, ósmosis dijimos que era el paso de agua a través de una membrana permeable. Estas moléculas aquí pequeñitas van a representar las moléculas de agua y estas que están aquí serían las moléculas de glucosa o sucrosa. Entonces, sucrosa. Entonces vemos cómo el agua pasa de un sitio de mayor concentración de agua a un sitio de menor concentración de agua a través de una membrana semipermeable, y ese es el concepto de ósmosis, la difusión de agua a través de una membrana selectivamente permeable de un sitio de mayor concentración de agua a un sitio de menor concentración de agua. O sea que cuando hablamos de ósmosis, que es un tipo de difusión, es solamente agua. Es difusión, pero de agua. La difusión facilitada va a necesitar entonces de una proteína que al abrirse va a dejar pasar sustancias de un sitio de la membrana plasmática al otro sitio. Entonces, como pueden ver ahí, parece que la imagen no se ve bien, pero se ve una proteína que va a permitir, después se abre y permite el paso de esta sustancia. También a través de un gradiente de concentración. Entonces, esa difusión facilitada tiene tres características. Una que se llama uniporte, cuando entra una sola sustancia. Una que se llama sinporte, cuando entran dos sustancias a la vez. Y una que se llama antiporte, cuando una sustancia entra y la otra sale al mismo tiempo. Entonces, esto es como para resumir: la difusión simple no necesita de proteína, la facilitada necesita de una proteína y el transporte activo necesita de una molécula de ATP